Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 13 en adelante. Quien quiera acompañar la palabra al mismo tiempo, ya sabe dónde abrir. 7:13, Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Amén. Y hacemos lectura de esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Continuamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Glorias a Dios. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, soberano Dios, que tú que estás acima de todos los cielos, Señor, unge tu iglesia, Señor. Amén. Unge tu iglesia, Señor, y haz que cada uno reciba, Señor, tu poder, en tus misericordias de la salvación, Señor. También para que estemos a cada día más firmes en tu presencia, Señor. Límpianos de todo mal, Señor, y fortalécenos, Señor, para que así todas las debilidades sean disipadas y solo andemos en el poder de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, porque solo confiamos en ti. Tú que eres Señor y Dios y por todo siempre, en ti confiamos y a ti te entregamos toda nuestra alma, toda nuestra vida, todo nuestro quehacer cotidiano y para todo siempre. Señor Jesús, estamos en tus manos y por eso te decimos, te adoramos, Señor Santo, por todo siempre. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero decirles algo, mis hermanos, que cuando voy a predicar en alguna iglesia, en algún ministerio, no escojo la palabra, abro y comienzo a ojear. Y ya anteriormente, en el día anterior, siempre lo hago así, ya he pedido para que Dios me dé una palabra para traer a la iglesia. Muchas veces no es solamente una palabra solamente para la iglesia, sino que para la iglesia en general, dentro de todo Chile y en el mundo entero. La iglesia pasa por momentos difíciles, pasa por momentos dificultosos, ¿cierto? Porque sabemos que a cada día tenemos una opresión mayor, más grande, ¿cierto?, de parte de las autoridades que representan las naciones, y se nos dificulta el caminar, el andar, el poder predicar el santo evangelio eterno. Hay restricciones a la predicación sincera, santa, verdadera, digamos de restricciones porque el mundo ha aprobado leyes que son contra la naturaleza humana. Y si nosotros nos oponemos directamente contra las autoridades, ellos dicen que somos rebeldes, que somos fanáticos, que nos oponemos a lo que está siendo reconocido, reglamentado, que nos oponemos a la libertad. Mis hermanos, esta palabra Dios me la colocó en mi corazón y la predico no sabiendo cómo lo voy a hacer. Quiero que el Espíritu Santo
en todo su poder me conduzca y me guíe. Amén. Para que el Señor tenga misericordia de toda su iglesia que está en Chile. Para que seamos todos fortalecidos Amén. en su palabra verdadera. Gracias. Mi hermano que estaba aquí decía de los falsos profetas, y justamente el Señor ya me había dado esa palabra anteriormente. La palabra dice así en el primer versículo, ¿cierto? Exhortándolo: entrad por la puerta estrecha. Glorias a Dios. La puerta estrecha es un camino angosto para aquellos que caminamos por la salvación. Porque el camino amplio y largo es aquel que está allá afuera en el mundo. Puede ver que el creyente solo tiene una opción: hacer la voluntad de Dios. El creyente solo sabe que uno lo puede conducir a la vida eterna, y ese es Jesucristo. Amén. No hay mucho camino, no hay muchas opciones para el creyente a no ser una sola: Jesucristo. Pero para los hombres del mundo parece que hay opciones a los millares. Parece que ellos tienen un vasto camino para andar y para caminar por esta vida en el transcurso de que les resta en este mundo. Porque el mundo hace cosas diversas. Cada raza, cada nación, ¿cierto? Cada época, cada raza en el mundo ha tomado, ¿cierto?, en sí mismo, en sí propio, ¿cierto?, la conducción de sus almas, y la ha llevado por caminos amplios y no por el camino estrecho que es solamente Cristo Jesús. Porque aunque veamos que el mundo a 2 milenios tiene el Evangelio, no todos han caminado por medio del Evangelio. ¿Cuántas instituciones no hay en el medio del mundo? ¿Cuántos poderes que representan el poder en la conducción de esta humanidad no han dejado de creer en Dios? Ya no lo colocan como el primero y el último, el alfa y el omega. Ya no dicen que Jesucristo es el rey de cada nación. Están queriendo colocar el Evangelio en un rincón. Están queriendo decir que la religión cristiana es una más de las millares que hay en el medio del mundo, para que nos conduzcamos, ¿cierto?, por una ley internacional que domina la nacional, y así nosotros nos desviemos del camino estrecho. El camino estrecho es aquel que nos conduce a la vida eterna. Estrecho en las cuestiones del mundo, pero amplio e infinito y eterno en las cosas de Dios. Amén. Es para no desviarse ni para derecha ni para izquierda, es siempre seguir hacia adelante, caminando hacia el cielo, en el poder del santo nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando dice camino estrecho, no es un camino dificultoso para el hombre que está en Dios, es un camino facilitado, ¿cierto?, para los que somos de Dios. Estrecho y dificultoso para el que está en el mundo, pero amplio para los que somos de Dios. Porque alguno podría pensar, ¿por qué Dios nos colocaría un camino estrecho? Porque Dios está diciendo que el único camino que hay para la vida eterna es Él. Eso es lo que está diciendo, que no hay otro camino. ¿Y por qué redundamos, cierto? Redundamos en ese concepto, en esa palabra de la estrechura, ¿cierto?, de que el creyente debe tener para caminar. Es para que solamente mire para Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y el espacioso camino del descreyente, del que no cree en Dios, obviamente que aparentemente es una libertad para el hombre en este mundo, pero en realidad es una perdición, porque se le deja hacer todo lo que él quiera hacer. Puede ver que Dios no le impide a nadie que haga lo que le venga a la cabeza, lo que le venga en ganas. El hombre puede hacer todo lo que él quiera,
puede tomar cualquier decisión en su vida y él la va a realizar, pero va a tener consecuencias por ello. Y aunque no cometa crímenes aparentes que la sociedad lo pueda condenar, él siempre va a estar fuera de la presencia de Dios si no entra por ese camino estrecho, por ese camino que conduce solamente a la salvación. Es que algunas veces hay personas que creen que porque creen en Jesucristo y hasta lo reconocen como Señor y Dios, pero no quieren entregarle su vida, no quieren caminar por su camino, quieren hacer todo lo que se les viene en ganas. Y ahí desagradan al Señor. Quieren andar por un camino espacioso, por libertinajes, por hacer todo lo que se les venga, ¿cierto? A sus pensamientos, a su querer, a sus emociones, y no hacer la voluntad de Dios. Y creen que aún así tienen con él la salvación, porque la palabra en la última lectura nos va a decir sobre eso, que muchos están en la iglesia, muchos expulsan demonios, adoran a Dios, pero en el final de los tiempos el Señor no los reconocerá, no les abrirá la puerta del cielo. Es una palabra dura para aquel que no hace la voluntad de Dios, dura para aquel que no se convierte de todo corazón, pero esclarecedora para aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo algunas veces pecamos? Usted, por ejemplo, no puede participar en idolatría, ni tampoco consultar los astros. Hay mucha gente que consulta los astros. El horóscopo es una cosa terrible, consultar los astros, porque la astrología tiene que ver con las potencias celestes, con las potencias, con los ángeles caídos, con los poderes que todavía están en los cielos, ¿cierto?, luchando contra los ángeles de Dios que defienden a la iglesia. Entonces, cuando se invoca el poder de las estrellas, se está invocando el poder de potestades y principados. Porque recordemos bien que la palabra en Efesios 6 nos dice claramente que no tenemos que luchar contra carne y sangre, mas contra las potestades, contra los principados que luchan contra nuestras vidas, contra nuestras almas, contra nuestra salvación en los lugares celestiales. O sea, no estamos libres de ese combate. Dios nos ha separado para Él, pero esa lucha sigue, ese combate sigue. El demonio no pierde oportunidad de querer hacer caer al creyente. A él le importa entorpecer la vida del creyente, porque el que está en el mundo, en ese amplio camino, obviamente que si él muere va a tener pocas posibilidades de salvación, pero el creyente las tiene todas. Por eso es que él lucha contra el creyente, para que el creyente pierda la fe, para que pierda la oportunidad de salvación, porque nosotros ya estamos en la salvación, sabemos eso y nos confiamos con eso. Pero algunas veces, si algún creyente se desvía del camino estrecho, del camino que lleva a la salvación, del camino en el cual él ya fue puesto, obviamente que Satanás va a aprovechar esa oportunidad y lo va a hacer caer de una o de otra forma. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice aquí que son muchos los que entran por ella. O sea, por esa amplia avenida, ¿cierto?, que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué palabra tremenda es ahí. Son pocos los que encuentran la puerta, la que lleva a ese camino que es Jesucristo. Puede ver que quien entró por la puerta, que es Cristo Jesús, al camino de la salvación, no debería jamás salirse. Pero resulta que estamos en este mundo, todavía estamos en este cuerpo carnal, lleno de tentaciones, un cuerpo que a través del poder de la sensualidad puede desviarse en cualquier momento y puede salirse de ese camino en el cual fue puesto por el poder de Jesucristo nuestro Señor.
No quiere decir que no tenga salvación. No quiere decir que no pueda volver a estar firme. Pero para eso hay que tener consagración, arrepentimiento, ¿cierto? Y saber en esa fe que Dios nos ha colocado, que nuestro firme propósito que está en Jesucristo nos volverá al camino verdadero que es Cristo. Entonces, tenemos que tener esa confianza y esa fe plena, porque de eso depende de que estemos firmes. De eso depende que estemos firmes delante de la presencia del Señor y el Señor nos tenga siempre delante de Él y fortalecidos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria. Y ahí, pasando al versículo 15, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué está a continuación en el texto, cierto? Sobre los falsos profetas. Porque a través de una falsa doctrina usted se puede desviar y puede caer en el abismo. A través de las mentiras de Satanás, ¿cierto? Que muchas veces usa autoridades que son, ¿cierto?, colocadas ahí en el mundo gubernamental, o son predicadores que nos traen la verdad. De cualquier forma que usted se desvíe, obviamente que el falso profeta está actuando en su vida. El falso profeta actúa de muchas formas. El falso profeta actúa a través de ese poder mundano, ¿cierto?, del mundanismo, y usa los medios de comunicación, la internet, la televisión, la radio, los libros. Usa todas las formas posibles e inimaginables para poder colocar otro concepto de la verdad, decirle cosas que no son las que Cristo nos enseñó a través de la palabra. Porque el falso profeta no es solamente un hombre descrito que va a aparecer en el final de los tiempos, porque el falso profeta y la bestia serán echadas al lago de fuego. No, el falso profeta es una falsa profecía, y obviamente que su propósito es primero engañar a la iglesia, porque la iglesia es que tiene las primicias de la vida sobre la faz de la tierra. Una vez llevada a la iglesia, el mundo ya no tiene más sentido. Entonces el falso profeta es ese conjunto de mentiras manipuladas por esa sociedad que pasó, actuó y vendrá fuera de la presencia del Evangelio. Cualquier falsa religión es poder de cualquier concepto que esté fuera de la verdad de Cristo es el falso profeta. Si usted ve que el gobierno lanza una ley y es contra la palabra de Dios, el falso profeta está actuando ahí. Si usted ve las naciones reunidas del mundo entero y quieren incluir leyes que no son de la naturaleza humana, son contra Dios, el falso profeta. Toda mentira es el del falso profeta. En realidad, lo único que es verdadero es la palabra de Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con lo que pensamos, a quién seguimos, con lo que hacemos, cómo interpretamos o lo que queremos, para que todo sea solamente en el Señor Jesús. Es muy fácil de reconocer a los que no son ovejas, a los que son lobos, porque por lo que hacen, lo que dicen, ¿cierto?, es fácil reconocerlo, ¿cierto? Si le dicen a usted que en un huerto hay manzanas, pero no hay manzanas, hay espinos, y usted al querer coger fruto se clava la mano y no encuentra fruto alguno, entonces usted sabe que no es un buen árbol, ¿cierto?, y que allí jamás van a salir frutos, ¿cierto?, que jamás aquellos árboles van a dar fruto. Es lo mismo con el ser humano. Usted, por más que rebusque en un ser humano que no está en la presencia del Señor, jamás le encontrará un fruto del Espíritu. Siempre habrá fruto de la discordia, fruto de la mentira, fruto de la falsedad, ¿cierto?, frutos de la oscuridad, pero jamás frutos del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos del falso profeta, hablamos de la mentira de Satanás colocada
en la boca de los hombres usados por él. Recordémonos que al falso profeta, ¿cierto? Al falso profeta, él se le dará, o sea, Satanás le dará ese poder para manipular todas las naciones y para que él, cuando tenga todo el poderío, se lo entrega a la primera bestia. O sea, a través del engaño y de la mentira. Para que la humanidad no crea más en Jesucristo. Para que la humanidad se aparte de Jesucristo. Por eso es que la iglesia a cada día más se separa más en el poder de Dios. La mentira queda más del lado de afuera de la iglesia. Porque el poder de Dios, aunque no parezca para muchos, se está manifestando tremenda y poderosamente dentro de su iglesia. Está apareciendo el verdadero creyente, porque el que no es verdadero creyente no está pudiendo quedarse firme delante de la presencia del Señor. El problema de las iglesias no está llenas, está en todo lugar donde yo voy, pastor. En todo lugar nos veo iglesias llenas, a no ser en aquellas iglesias en donde no se predica la palabra. Pero donde se predica la palabra, muchas veces hay poca gente, porque no todos quieren la salvación, no todos quieren a Cristo manifiesto en sus vidas. No todos quieren a Cristo manifestado y también como conductor de ellos, sino que quieren escuchar cosas que les convengan. Por eso que muchos ministerios que no predican en espíritu y en verdad, se llenan, ¿cierto?, de fieles, aquellos que predican a través de la teología de la ganancia, del engaño. ¿De quién me estoy refiriendo? Deben conocer muchos por ahí, no quiero hablar nombres. Pero aquel que se queda firme en la palabra del Señor siempre estará firme, jamás será engañado. Aquel que escucha la palabra del Señor siempre será fortalecido por el poder del Espíritu Santo que ya está en usted. El poder de Dios a cada día se manifiesta más y más, porque el Señor está apartando a su pueblo, está apartando a su iglesia. El Señor Jesús a cada día se manifiesta más y más para que la iglesia quede tan fortalecida y no pueda ser agredida ni atacada por el enemigo. Porque si usted está fuertemente en la fe, nada penetrará que no sea la palabra de Dios. Nada penetrará en su cabeza, en su entendimiento, a no ser que sea la palabra de Dios. Esta palabra nos trae al entendimiento y también nos hace volver, ¿cierto?, fuertemente, ¿cierto?, para la presencia de Dios, porque nos dice dónde está el mal y dónde está el poder de Jesucristo. Y sabiendo y conociendo el poder de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo fortalecemos firmemente allí. Porque cuando se dice de los falsos profetas, podríamos apuntar a uno y otro que a nosotros no nos gusta, o nosotros creemos que no predican el Evangelio. Pero toda la mentira es el falso profeta. Todo aquel que no está en la presencia de Jesús, como ya se ha dicho anteriormente. El falso profeta no es solamente un individuo, ¿cierto? Es una mentira esparcida por el mundo entero por Satanás a través de los siglos. Hay religiones que tienen billones de seguidores y adeptos y vinieron después del cristianismo y han llevado a la perdición a naciones enteras. Ahí están todas aquellas naciones que no son cristianas y que los poderes que representan las Naciones Unidas del mundo entero quieren que los cristianos reconozcamos que ellos también tienen a Dios. Y si nosotros hacemos eso, obviamente que estaríamos aprobando la conducta del falso profeta. Cualquiera que crea que el Dios de las otras religiones es el mismo Dios nuestro, está pecando. Amén. Nuestro Dios es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a través de Jesucristo solamente se llega a la vida eterna, a la salvación, de que Él es el propio Dios. No hay un concepto ecuménico, en la revelación de Dios. Dios se revela solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Dios encarnado, Él es el Dios salvador, Él es el Dios que por su misericordia eterna se mostró
¿cierto? A toda la humanidad, y por él nosotros tenemos el camino a la vida. Es un camino estrechísimo. Es un camino tan estrecho que solamente se llama Jesucristo. No se llama taoísmo, budismo, espiritismo, satanismo, ¿cierto? O islamismo. No, se llama Cristo. Ese es el camino. No hay otro profeta, no hay otro santo, ni otro Dios. Es solamente Jesucristo. Todo lo que está fuera de ese camino que es Cristo es el poder del falso profeta. ¿Sabía que la marca que estará en el final de los tiempos sobre los hijos de la bestia serán todos aquellos que fueron engañados por el falso profeta, como dice la palabra en el Apocalipsis? O sea, el falso profeta es el instrumento que Satanás tiene para llevar la mentira al mundo entero, y para que cuando el individuo se deje llevar por esa mentira, entonces él se deje marcar por la señal de la bestia. Es cierto que muchos creen que el falso profeta y la marca de la bestia es solo un chip. Usted sabe que en los celulares usted tiene chip, en los carnets puede tener chip, cuando compra un supermercado puede tener chips, en todo lugar puede tener algún tipo de marca que lo identifique con un poder que lo está manipulando no solamente dentro de Chile, sino que en el mundo entero. Pero la marca de la bestia, la marca que marca al individuo que está consagrado a Satanás, es la marca que tiene en su corazón, aquel corazón que rechazó a Dios. La marca en la frente es porque él piensa que a través de él, a través del poder de Satanás, él puede abrir todas las puertas. Toda filosofía, toda religión extraña es la marca en la frente. Y toda la marca que tienen los hijos de Satanás, los que van a tener la mano derecha, es cuando él tiene toda y plenamente su confianza depositada en su propia mano, en su propia fuerza y en Satanás, y cree que todas las puertas las abre con el poder, ese poder que se está levantando contrario a Dios. Entonces ese es el verdadero enemigo, mis hermanos, porque si a usted le colocan alguna marca, un chip en su mano, usted se podría sacar, ¿cierto? Si usted no come porque no tiene chip, podría decir: yo me lo coloco, no como, me viro de otra forma, espero en Dios, ¿cierto? Es lo que el creyente tiene que hacer. Pero no, la marca que Satanás está colocando en los enemigos de Dios son esa marca que está en su conciencia, en sus manos sucias y malvadas, ¿cierto? En sus corazones pervertidos, y que no hacen la voluntad de Dios, que rechazaron la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de falso profeta, tenemos que no solamente ver a un hombre predicando mentiras, tenemos que ver a ese mundo entero predicando mentiras y diciendo que el camino no es Dios, que el camino no es Jesucristo. Todo lo que se opone a Dios es el falso profeta y son los hijos de la bestia. Y nosotros somos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, a poco tiempo atrás una iglesia que está en el mundo entero a 2 milenios y que hoy día tiene 2 conductores, 2 personas que dirigen esa iglesia. No quiero decir que esa iglesia tradicional llamada católica es el falso profeta, no. Pero hay muchas marcas del falso profeta dejado en el mundo. Todo poder que camina en la mentira, ¿cierto?, lleva a darle poder al falso profeta. Hay 2 conductores en esa iglesia. Nunca antes fue de la misma forma. No digo que los católicos no crean en Dios y no haya millares y millares que el Señor lo está separando para salvación eterna. Me refiero a lo que dirige, a lo que controla aquella institución. Aquellos poderes que han dicho que a través de muchos caminos se llega a Jesucristo. Aquellos que han dicho que
la salvación no viene a través de Jesucristo solamente, sino que viene también a través de María, que está viva y resucitada, que subió a los cielos. No podemos hablar mal de María porque es la madre de nuestro Señor Jesús, pero Dios no tiene madre. Dios es siempre, Dios es eterno, Dios es Padre y único Señor y Dios. Dios usó a María, y bendita sea porque fue usada, glorias a Dios por eso, ¿cierto? Para que en su vientre fuese, ¿cierto?, engendrado por el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús, que es el propio Dios, se engendró a sí mismo. Solamente que para que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, que un hijo se nos había dado, ¿cierto? Y a través de él vendría la salvación. Dios quiso, para rescatar el hombre que a través de una mujer como hombre también naciese el Verbo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, y manifestado en medio de nosotros, en su sacrificio en la cruz nos recogiera a todos. De lo contrario, no habríamos tenido salvación. Si el Señor no se manifiesta en el medio del mundo, si el Señor no hubiese nacido de mujer, no hubiese sido igual a los hombres, pero sin pecado, jamás habríamos tenido salvación. No habríamos tenido salvación. Porque en su misericordia Él nos recogió de en medio de este mundo. Porque después del pecado de Adán y Eva, el hombre estaba perdido en el mundo, y solamente por la misericordia de Dios es que fuimos recogidos y juntados en el poder de su Espíritu Santo. Por eso que estamos en su presencia clamando a Él. Y es obvio que es nuestra alma la que es recogida, y el Señor nos dará un cuerpo nuevo cuando Él venga en ese grande día del Señor. Entonces estamos hablando de esas dualidades, poderes de mentira que se manifiestan en el mundo. En esa iglesia tradicional se ha manifestado a través de insensatez de sus líderes, que han querido hacer creer a billones de seres humanos a través de estos 2 milenios que hay centenas de millares de santos que se comunican con los vivos, y que Dios escucha al santo y no escucha su ruego directamente a través del poder de Dios, de Jesucristo. Y por eso es que es un pecado muy grande, por eso que el poder del falso profeta ha pervertido a tal punto esta institución que hoy en día ya no tiene más representatividad en medio de la iglesia. Se corrompe a cada día más y no tiene una forma de recuperarse. Por eso es que el Señor llama a toda la iglesia en esta predicación, en este mensaje, digamos, el mensaje del Evangelio eterno, predicado por todos aquellos que somos hijos de Dios, por aquellos que proclamamos que hay un solo camino, hay un solo Señor y Santo, Jesucristo nuestro Señor Dios. El falso profeta, ¿cómo ha levantado millares de religiones que contradicen la palabra de Dios? Y cómo ha llevado millares de personas a la perdición. Cómo también el falso profeta, por contradecir la palabra, ha generado una descreencia, una falta de fe en el mundo, y puede ver que todo aquel continente como el europeo, que era la cuna del cristianismo, hoy en día perdió la fe, y en vez de transformarse en Babilonia, se transformó en Sodoma y Gomorra. Y sabemos muy bien cuál es el destino de Sodoma y Gomorra. Y también la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vendrá en la noche, en la oscuridad de este mundo, pero en la claridad en el medio de sus hijos, ¿cierto? Será como en los días del tiempo de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, y parecía para ellos que todo estaba bien. O como también lo fue en Sodoma y Gomorra. Ellos convivían, se prostituían entre ellos y no creían que les iba a pasar nada, y de repente les vino el juicio final y les vino por fuego en aquella ocasión. Es terrible caer en las manos de nuestro Señor como vengador, ¿cierto? Pero es gozoso y maravilloso cuando somos hijos. Somos privilegiados, hermanos. Estamos en los finales de los tiempos. Todavía no se acabó la oportunidad de predicar el Evangelio. Estamos en esa oportunidad maravillosa. Queremos predicarle a aquellos que amamos, y también la función de la iglesia
¿cierto? Su ministerio es predicarle a todos aquellos que no han escuchado el Evangelio y aquellos que se han resistido. Pero nos preocupamos y aceleramos ese poder de Dios, ¿cierto? En ese llamado para que se conviertan luego y no pierdan la oportunidad de salvación. Hay muchos poderes que son duales, vamos a decir duales. Hay una dualidad, ¿cierto? El falso profeta siempre dice como que si fuese una verdad, pero es una mentira. O muchas veces dice de 10 verdades, dice 9 mentiras y una verdad. Por eso es que a usted lo intentan convencer que el aborto es bueno para la sociedad, que se está protegiendo la mujer. También están diciendo por ahí, ¿cierto? Están diciendo que defendiendo la libertad, que se debe incluir las minorías dentro de las mayorías y que eso es democracia, siendo que siempre la democracia fue que la mayoría tuviese la razón, jamás la minoría tuviese la razón, y la mayoría es aquella que cree, porque Chile es una nación cristiana, que cree que Jesucristo es el Señor y Dios. Porque si usted va hasta un bar, hasta un borracho y conversa con él y le dice que si cree en Dios, va a ser difícil aquel que diga que no cree en Dios. Aunque no entienda, aunque no comprenda, es difícil que a alguien le falte el respeto a Dios, ¿cierto? Entonces, todo hombre sabe que la ley de Dios es la que es verdadera.